La religión nace con el ser humano. No hay pueblos que no sean religiosos. Desde la ciencia, no hay evidencia de que Dios exista. La experiencia religiosa puede ser liberadora. Las religiones se oponen al progreso científico y social. 9 de cada 10 argentinos creen en Dios. Las religiones tratan de imponer sistemas únicos de pensamiento que expresan la idea Dios. ¿Son funcionales o desafían a los poderes establecidos? ¿Son necesarias las religiones? ¿Son necesarias las religiones? ¿Son necesarias las religiones? ¿Son necesarias las religiones? Y quiero presentar ya a los dos expositores. Primero, a quien va a estar a favor, es al ex sacerdote Rubén Dri. Es filósofo y es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y por el otro lado, quien va a opinar en contra, por lo menos después lo vamos a ver, es el doctor Alberto de la Torre. Alberto es doctor en física, es autor del libro Universo sin dioses y además es vicepresidente de la Asociación Civil Ateos de Mar del Plata. Hemos convenido en invitar a dos personas que son sensibles, son reflexivas y que seguramente van a poder tratar de interpretar lo que usted querría preguntar y no puede. Y yo tampoco. Por un lado está Otilia Weinstock. Otilia es socióloga de la Universidad de Buenos Aires y además es directora del Comité de Ética del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y por el otro lado está Noé Gittrich, escritor y crítico literario. Es doctor honoris causa de la Universidad de Puebla y miembro del Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología. Dios es imposible, innecesario, indeseable y no hay ninguna evidencia de su existencia. El Dios de las religiones, omnipotente y de bondad infinita, no puede existir. La existencia del mal implica una contradicción entre estas propiedades. Si existen niños que sufren por cáncer terminal, no puede existir Dios. Existe Auschwitz, no existe Dios, dice Primo Levi. Un Dios creador no es necesario. Uno de los más importantes logros de la física del siglo XX es poder explicar el universo, cómo el universo apareció sin la necesidad de un creador. El universo aparece como una fluctuación cuántica que se amplifica y se materializa en lo que observamos hoy. Esta explicación tiene mucho soporte teórico y experimental, aunque algunos aspectos aún deben ser aclarados. Es un modelo racional, muy confiable y de todas maneras es mucho más aceptable que la idea absurda de un ser sobrenatural creando a la naturaleza. Nuevamente, el avance del conocimiento implica un retroceso de los mitos y religiones. Esta correlación entre mayor conocimiento y menor religiosidad también se presenta en individuos. Encuestas hechas en Estados Unidos e Inglaterra muestran que más del 90% de los científicos de más alta jerarquía no creen en los dioses de las religiones. Dios es entonces innecesario y contradictorio. Además, es indeseable. Indeseable debido a las bestialidades hechas en su nombre. La historia muestra judíos, musulmanes y cristianos matándose en nombre de sus dioses, y lo siguen haciendo hoy. Las religiones se han opuesto a progresos científicos y sociales. Un mundo sin religión sería sin duda un mundo con más paz, más libertad y más justicia. Si Dios es imposible, innecesario, indeseable, ¿por qué existen las religiones? Existen porque son un sistema autosustentado que se nutre de todas las ideologías. Son instrumentos de poder de los grupos dominantes. Las sociedades con religiones tienen ventajas evolutivas, son sencillamente mejores guerreros. Hoy podemos plantear que una cultura superior, basada en la solidaridad y la colaboración, y no en el dominio y la explotación, en esa sociedad podemos plantear la posibilidad de prescindir de las religiones. El ser humano es un animal que ha roto con la animalidad, es un animal antianimal. Al romper con la animalidad, ha roto con el mundo de los sentidos, con el estrecho mundo de los sentidos y se ha abierto al mundo de la universalidad.
desde ese momento ha perdido el etos en el cual se afirmaba y necesita absolutamente un nuevo etos, es decir, un nuevo ámbito en el que sea posible la vida. Este nuevo ámbito es un ámbito universal, surgen necesariamente las cosmovisiones que se expresan como mitos, como religiones, como filosofía o como teología. En primer lugar, como mito o como religión. El mito es religioso, la religión es mitológica, siempre se expresa mediante narraciones simbólicas, mediante las cuales se otorga sentido con acontecimientos que tuvieron lugar en el inicio. Tuvieron lugar en el inicio porque deben fundamentar precisamente toda la vida. Los símbolos fundamentales de las religiones son aquellos que unen lo fracturado. El ser humano es un ser esencialmente fracturado. Está fracturado con la naturaleza, está fracturado con los otros seres humanos, está fracturado con la trascendencia. Necesita precisamente superar esas fracturas. No la puede superar mediante la ciencia. La ciencia siempre va a lo particular, nunca es cosmovisiva. Se puede superar solamente mediante una cosmovisión. Esta cosmovisión necesariamente es mitológica, es decir, necesariamente es religiosa. Precisamente la religión religa. No por nada, en el momento de máximas fracturas, como es el sufrimiento, como es la muerte, por ejemplo, es cuando más se afirma lo religioso. Entonces, el tema fundamental es la fractura del ser humano, la búsqueda de sentido. Esa búsqueda de sentido no lo puede dar la ciencia. Hay una confusión cuando se pretende que explicaciones científicas le den sentido a la vida. La vida o la historia solamente tiene sentido con una visión de universalidad, porque el sentido se busca en cosas particulares y las cosas particulares o los problemas particulares solamente adquieren sentido cuando están en el ámbito de un proyecto y este proyecto necesariamente es universal. Bueno, este proyecto universal realmente solo lo pueden dar las religiones o los mitos, ¿no es cierto?, que en sociedades conceptualizadas se expresan ya sea como teología o ya sea como filosofía, que conceptualizan los símbolos. Es muy completa la exposición de Rubén, pero quiero concentrarme nada más que en dos aspectos de lo que él dijo. Primero, con respecto a la unión que él hace entre los mitos, religiones y filosofía, dejando la ciencia de lado. Creo que es un error, justamente yo creo que la ciencia es parte de la filosofía y no los mitos. La ciencia y la filosofía comparten lo racional, mientras que los mitos y las religiones son irracionales. O sea, la ciencia es filosofía, la religión no. Por lo tanto, estoy en desacuerdo con Rubén con unificar ciencia, mito y filosofía. El otro lado, mucho más importante, es el asunto de la búsqueda de sentido de la vida. Rubén le niega a la ciencia que sea válida para buscar el sentido de la vida. En eso estamos en total desacuerdo. El hombre, vamos a ver qué significa buscar sentido de la vida. La vida se mueve en una especie de espacio matemático de 3 dimensiones. Hay una dimensión ética, una dimensión científica y una dimensión de búsqueda de belleza, una estética. O sea, el hombre se mueve en este marco ético, estético y científico. Y la búsqueda del sentido de la vida es moverse ahí, es moverse en esos ámbitos. La ciencia es una de las coordenadas fundamentales de la vida, saber, queremos saber dónde estamos insertos. Por eso a través de la ciencia sí hay una búsqueda de sentido de la vida. Más aún, la religión que se ha opuesto a los conocimientos científicos en toda la historia y ha significado una serie de trabas desde el punto de vista de la ética, entonces la religión justamente, si uno va a decir que buscar el sentido de la vida, es buscar el sentido de la vida afuera de las religiones y no a través de las religiones. En lo que ha expresado Alberto, creo que entre otros errores hay 2 errores fundamentales. Hay un primer error fundamental es pensar y plantear que el mito y la religión son irracionales, porque tiene un concepto de racionalidad puramente científico, que es el concepto que surge precisamente con la Ilustración.
ya Hegel se había dado cuenta precisamente que de esa manera se cercenaba completamente el concepto de racionalidad, que debe ser completamente abarcativo, y que hizo que a la Ilustración se le opusiese el romanticismo. Es decir, el romanticismo incorporaba todo aquello que la Ilustración, es decir, que la ciencia dejaba fuera. Y Hegel decía, la racionalidad debe dar cuenta no solo de la Ilustración, de lo que se puede explicar, sino también de ese sentido que expresaba el romanticismo. Es decir, una racionalidad abarcativa que no solamente es meramente conceptual, precisamente por eso es simbólica. Cuando el concepto devora el símbolo, empobrece completamente la vida. Y ese es uno de los problemas que tiene la religión precisamente cuando se transforma en teología. Porque la teología tiene la necesidad de conceptualizar todos los símbolos. Y los símbolos son polisémicos, es decir, tienen infinitos significados. La conceptualización toma alguno de esos significados. Si yo me quedo con esos significados, no, la vida no puede tener sentido. La ciencia nunca puede dar sentido a la vida. La ciencia da poder, da conocimiento que da poder. Tanto no puede dar sentido a la vida. Quiere decir que porque existe Auschwitz no existe Dios. Y yo digo, existe Auschwitz porque existe la ciencia. Porque si no, ¿cómo torturaban? Es decir, si la religión sirvió para torturar, para matar, para hacer genocidio, la ciencia fue una ayuda excelente para eso mismo. De manera que estos no son argumentos. Yo con eso no niego la ciencia, pero tampoco me pueden negar entonces la religión con ese mismo argumento. Quizás podríamos compartir con Freud la idea de que qué tristeza que la gran mayoría de la civilización no se eleva por encima de las creencias religiosas, que finalmente es un imaginario infantil creado ya hace 2000 años. Pensar de que se puede encontrar el desarrollo del futuro en un pasado de hace 2000 años, que teóricamente explicaría el origen del universo y la problemática del individuo, bueno, es una creencia tremendamente infantil. La perspectiva de Freud sobre la religión es que, bueno, vivimos en una sociedad patriarcal, falocéntrica, y la figura del padre en ese sentido es esencial, donde se busca la prótesis paterna en una ilusión celestial. Dios, incluso en la imagen, es un hombre grande, es una figura paterna que desde el cielo nos protegería. Las religiones, desde su definición, tratan de unir a Dios con el hombre. Pero dado que Dios no existe, que es un autoritarismo ideológico, deberíamos pensar que tienen otra función. Funciones que tienen que ver con que el hombre se debate entre lo gregario, lo individual, entre lo emotivo y lo racional. Y ahí es cuando en lo gregario crean sistemas de contención donde una persona se siente incluida dentro de un ámbito y se siente protegida. Y dentro de lo individual suple algunos interrogantes, responde algunas respuestas a las que el hombre tiene muchísimas dudas y miedo a la incertidumbre. Pero realmente forman sistemas autoritarios, sistemas de poder que tratan de imponer pensamientos únicos, porque si la verdad viene de Dios, es una verdad absoluta. Se pueden formar sistemas éticos perfectibles, que cambien el tiempo, que sean más hedonistas, es decir, que busquen la felicidad del ser humano sin la necesidad de una religión. Pienso que Bertrand Russell tenía razón cuando en su libro ¿Por qué no soy cristiano? Dijo que estaría mucho mejor el mundo occidental si no existiera el cristianismo. La idea de la intolerancia que fundó Jesús, el que no está conmigo está en contra mío, que es una intolerancia fascista, tan fascista que hasta el mismo Mussolini repitió. Esa intolerancia es el punto inicial o la causa de la muerte de los aborígenes, es la causa también de la matanza o del secuestro de esclavos en África. Es el arma de Bush cuando dijo es el bien contra el mal en la batalla contra el Islam.
Sí, bueno, ahí hay una interpretación evangélica que no la comparto absolutamente para nada. El mensaje de Jesús fundamental es precisamente el mensaje del reino de Dios. Incluso cuando él habla de la fe, no habla de Dios, habla del reino de Dios, que es una cosa diferente. Por lo tanto, no afirma un Dios que existe arriba, que es un padre autoritario, sino todo lo contrario, es un Dios que está en el pueblo, que solamente se expresa en el pueblo. Y esto viene de las corrientes proféticas. Esto viene desde el 1200 a.C., precisamente. La fundación del pueblo hebreo es una fundación que se hace mediante determinados pactos intertribales que pactan que solamente van a aceptar el reinado de Dios. Y el reinado de Dios era precisamente el reinado de una sociedad antimonárquica, antitributaria, antipatronal. Ese mismo concepto, ese mismo proyecto es el que propone Jesús. Jesús propone precisamente el reino de Dios, es decir, un nuevo tipo de sociedad donde Dios está en el pueblo, solo se realiza en el pueblo, es decir, solo se realiza en la comunidad. De manera que, de hecho, este tipo de religión precisamente es la que fundamenta grandes insurrecciones, grandes luchas por la liberación. Si hay religiones que han propiciado el genocidio, la opresión, como los hay, y sobre todo las instituciones religiosas, que no hay que confundir con la religión, sin embargo, también hay que ver que la religión ha servido realmente como motivo de luchas, motivo de liberación, cuando se transformaron en verdaderos fermentos, como lo plantea Jesús, de hecho, que de hecho el cristianismo debiera ser un fermento en la masa, es decir, aquello que hace fermentar la masa, y la hace fermentar en contra precisamente de la opresión, que en ese momento era nada menos que el sacerdocio judío y sobre todo el imperio romano, que eran precisamente los opresores. Quiero tomar algunas cosas así como episódicas. Por ejemplo, Alberto señaló al pasar una característica de la imagen o de la versión o de la idea que se tiene comúnmente de Dios de bondad infinita, ¿no? Sí, lo dijo tal cual, y es uno de los serían atributos de Dios, ¿no? La cuestión es que estos atributos le son atribuidos a esa entidad que es Dios, porque Dios por sí solo nunca jamás hizo uso de la palabra, como se dice parlamentariamente, ¿no? Entonces yo he pensado, o lo he escrito incluso, me parece una paradoja que la idea, por ejemplo, de que esa bondad infinita se vertiera sobre el pueblo elegido, ¿sí? Y que ese pueblo elegido fuera siempre objeto de las agresiones de aquellos a quienes Dios no protegía. Siempre el pueblo elegido fue víctima de, o sea, curiosa manera de volcar esa bondad sobre sus elegidos. Quizás sí, la idea del Padre, desde la perspectiva psicoanalítica, responda un poco a esa manera de pensar las cosas, ¿no? ¿Por qué darle de patadas a los que se quiere y favorecer a los que les dan de patadas a los otros? El tema es que naturalmente yo no creo para nada eso de pueblo elegido. Es decir, ahí hay una determinada concepción que no es exactamente la concepción profética, a mi modo de ver, de mi lectura de la Biblia, ¿no? Es una concepción, sí, del pueblo judío como pueblo elegido, y yo creo que eso es lo que nos hace mucho mal. Pensar que Dios tiene un pueblo elegido, como pensar que la Iglesia Católica tiene la verdad, como pensar que en el islamismo Mahoma es el profeta que tiene la verdad. Yo creo que todo eso nos hace mucho mal, y me parece que debemos desterrar ese tipo de concepciones, porque esta es una determinada concepción de Dios. Desde la liberación, desde las prácticas de liberación no podemos tener ese tipo de concepciones. O Dios está con el pobre, con el oprimido en la liberación, o si no hay que desterrarlo definitivamente, porque en efecto es una calamidad, ¿no? La religión creo yo que existe en la sociedad porque es una construcción social que tal vez es necesaria cultural y socialmente, porque
creo yo que ha contribuido al fortalecimiento de ciertas sociedades, lo que naturalmente surge cuando uno ve el cielo nocturno, por ejemplo, o el propio sol y la luna. Naturalmente es que detrás de todas esas cosas hay algún tipo de divinidad. La búsqueda de una explicación científica es algo mucho menos natural, requiere un esfuerzo gigantesco, social y cultural. En la explicación primaria se monta después el surgimiento de las religiones, o sea, probablemente sean construcciones socialmente necesarias porque han sido eficaces instrumentos de las sociedades para organizarse más eficientemente, las formas de organización que les han permitido competir con otras sociedades y dominarlas. El cristianismo ha sido un movimiento. La figura de Jesús, el proyecto de Jesús, fue un proyecto revolucionario, un proyecto de liberación de conciencia. Cuando este movimiento se absolutiza, cuando el cristianismo se une al imperio, genera poder, genera hegemonía, se terminó el proyecto de Jesús. Cuando el símbolo se lo cierra, cuando el símbolo se lo dogmatiza, el símbolo pierde su capacidad de sentido. Y entonces el pueblo empieza a generar otra vez nuevos sentidos frente a esa simbología. Entonces, ¿qué es Dios en esta manera de pensar? Dios es todo aquello que nos libera, que nos hace crecer como personas. Dios es la justicia, Dios es la libertad. Dios es aquello que nos enaltece y nos dignifica como personas. Más allá de que sea un alguien o no lo sea. Más allá de que haya un sujeto que se lo llame Dios. Dios es todo aquello que nos hace plenamente y más humanos cada día. El fenómeno de la religión desde el psicoanálisis se presenta básicamente, según la descripción de Freud, como una ilusión protectora que degrada la calidad de vida. Muchas corrientes del psicoanálisis, como de la psiquiatría también, admiten que no todas las formaciones religiosas o las experiencias religiosas obedecen o responden al tipo de patologías que Freud describía. De hecho, la teología de la liberación latinoamericana se ubica en las antípodas justamente de la descripción que Freud realiza. Y hay que saber poder discriminar entre lo que es una fe liberadora y una fe que me aliena y me separa del mundo. Toda religión que reconcilia al sujeto con su deseo es una religión positiva y nos puede ayudar mucho a superar los trastornos de este malestar en la cultura del que nos hablaba Freud. Con respecto a cuando uno ve el cielo, es cierto, cuando uno ve el cielo se queda maravillado por esa dimensión poética, fantástica que tiene el universo. Pero justamente la belleza que nos brinda la ciencia, la física, es que nos explica ese cielo, y en esa explicación no le estamos quitando dimensión poética, justamente le estamos agregando su dimensión poética. No es necesario Dios para gozar de la belleza que es el universo. La física, como bien saben los físicos actualmente, la física brinda un modelo muy racional, bastante comprensible y con algunas brechas que hay que llenar. Es física para el siglo XXI, es trabajo para el siglo XXI. Pero explica el universo, la belleza de las estrellas sin la necesidad de Dios. Con respecto a acá hay una cuestión bastante confusa porque estamos hablando de infinitos dioses, infinitos cristos, infinitas sagradas escrituras, donde cada uno las interpreta, las lee y las define de acuerdo a sus necesidades. Es uno de los problemas que encontramos siempre en las religiones. Las religiones tienen un lenguaje totalmente ambiguo que se puede interpretar como uno quiera. Cristo para unos es tal cosa, para otros es tal otra cosa. Aquí se está presentando una imagen de Cristo liberador, contraria a la imagen de Cristo que han presentado todas las iglesias cristianas. Pero bueno, en cierta forma poco importa porque Cristo muy probablemente no existió como persona histórica, entonces cada uno es libre de crear el mito como mejor le convenga. No hay ninguna evidencia fuera de los evangelios de la existencia de Cristo como persona histórica. La cuestión es que si toda religión, sea la que sea, una religión de la liberación o de la opresión como la que conocemos en la Iglesia Católica institucional actual, o la Iglesia de Liberación que están proponiendo mucha gente, todas las religiones están basadas en un principio básico de la existencia de un ser sobrenatural que nos domina, nos observa, nos redime, nos castiga, y ese ser natural, ese ser sobrenatural
es justamente la base de las grandes aberraciones que se han cometido en nombre de Dios. Me parece que hay como deslizamientos en ambos expositores que quizás están promovidos por la palabra necesidad, porque digamos es como ahistórico este debate, y Juan Pablo Paz, que aparecía en el video, hablaba de una necesidad, digamos, primal, originaria, que no es ciertamente la necesidad de este siglo, ¿no? Entonces me parece que si de alguna manera no se precisa en el debate si estamos hablando de una necesidad eterna o si estamos hablando de necesidades históricamente construidas. Rubén, ¿usted quiere hacer alguna observación? Sí, bueno, hay varias. Yo creo que hay se sigue cayendo en una confusión entre la ciencia, es decir, se interpreta la racionalidad de una sola manera. El mundo puede ser explicado científicamente o no, eso es un problema de la ciencia, no es un problema de la religión. No es que se necesita la concepción de un Dios creador para explicar el mundo, ese es otro problema. En todo caso yo diría que eso es problema de una teología sacerdotal. Son precisamente los sacerdotes los que han planteado ese tipo de teología. Entonces, hoy, y precisamente lo que planteaba Otilia, hoy el problema es qué sentido tiene para el hombre de hoy, para la mujer de hoy, etcétera, qué sentido tiene la vida, el sufrimiento, etcétera, ¿no es cierto? Ahí es donde está buscando la respuesta y no se está preguntando si hay un Dios creador o no hay un Dios creador. Ese es otro problema, que puede o no estar en la religión, pero no es el problema. Tanto es así que de hecho sociológicamente el Dios creador es un Dios ocioso. Eso es una categoría sociológica. O sea, digamos, el creyente de hoy cree en San Cayetano o cree en el Gauchito Gil o cree en otro símbolo y no se plantea el problema de este Dios creador, porque este Dios creador no le soluciona ningún problema. En cambio, el sentido y la fuerza se lo da esta relación con el símbolo en el que él cree, pero el símbolo en el que él cree le da fuerza para creer en él mismo, porque creer en el símbolo es creer en él, porque nosotros somos seres esencialmente simbólicos. Entonces siempre nos proyectamos, por eso nos proyectamos en una bandera, nos proyectamos en el símbolo, en el himno, nos proyectamos en otros símbolos, ¿no es cierto?, que son los que nos identifican y nos dan fuerza. Por eso incluso se presentan curaciones que se denominan milagros. De hecho, ¿por qué? Porque la relación con el símbolo le da al creyente una fuerza muy especial que si no, no la tendría. Y eso no se lo da ninguna ciencia. En la primera placa vemos que hay realmente un porcentaje numerosísimo, el 91%, que afirma creer en Dios. Incluso si vamos viendo las distintas edades, vemos que todas las edades van del 85% al 96%. Y si vemos géneros, el femenino es el 93% y el masculino el 88%. No, esto no hace otra cosa que manifestar algo que ya conocemos, que de hecho la creencia en Dios o la creencia religiosa es mayoritaria no solamente en esta población. De hecho, esto se ha hecho en esta población, pero si nosotros podemos ir al 2800 a.C. Y ver los sumerios, por ejemplo, y más o menos en los sumerios tenían ese mismo porcentaje, tal vez un poquito más alto. La segunda placa plantea en qué momento donde se acude más a Dios y se pone en primer lugar cuando necesita una ayuda específica, en momentos de felicidad, cuando ayuda al prójimo, pero creo que hay otro momento que aquí no está, que es, o yo no lo leo, en el momento de sufrimiento. El momento de sufrimiento precisamente es un momento en que más se experimenta esta fractura del ser humano que yo exponía al principio, y es en el momento del sufrimiento cuando el ser humano necesita el sentido de su vida. Ese sentido que está acompañado naturalmente del pedido de ayuda, necesita una fuerza especial
para superar ese momento. Y la última placa plantea la religión de los argentinos, bueno, y ahí plantea en los distintas categorías de personas sin estudios, primario, secundario, terciario y universitario, y vemos que incluso en el universitario son el 78% y en el terciario el 82%, lo cual nos dice que incluso con estudios, con conocimiento, etcétera, la religión no es eliminada. Alberto. Pero baja del 90%. O sea, la estadística muestra que a mayor nivel de conocimiento, mayor nivel de estudio, disminuye el nivel de religiosidad. Usted dijo que los argentinos en general tienen 90% creencia en Dios, pero en nivel con mayores estudios baja al 70% o algo por el estilo. O sea que es un hecho interesante que a mayor conocimiento, menor creencia en las religiones. Quizás yo tendría que volver un poquito atrás a lo que dijo Rubén, porque a mí me da la impresión de que estamos hablando de diferentes religiones. Cuando Rubén habla de la religión, está hablando de una religión, incluso hasta dijo que no interesa si Dios creó al mundo, ¿no? Hasta se podría llegar a decir una religión atea, en cierta forma, porque la religión que Rubén está proponiendo es una religión donde el hombre se presenta con su carga simbólica y necesita la comunicación con esos símbolos. Esa religión no existe. Las religiones que existen, y es un poco el motivo de nuestro debate, son las religiones reales existentes. Esas religiones son totalmente contrarias a lo que Rubén está proponiendo, y debo agregar, si Rubén propone una religión sin dioses, yo me afilio. No tengo ningún problema en las religiones en el sentido de un contexto sociológico, un grupo de gente que se une. El ser humano necesita pertenecer a algo. Como unos pertenecen a grupos de fútbol o pertenecer a una religión, no hay nada malo. Lo malo está cuando en nombre de esa religión, si esa religión tiene un Dios que le sale a ordenar hacer barbaries, y la historia muestra que siempre ha sucedido así, las religiones han terminado haciendo barbaries en nombre de sus dioses, entonces es otra cosa. Si es una religión atea, no tengo problema con esa religión, podría aceptar que son necesarias en el sentido sociológico, pero no son las religiones reales las que vemos en el mundo. Hay varios temas acá interesantes. El primero es que un debate sobre la presencia de la religión supone un debate sobre la cultura, sobre toda la cultura humana desde los tiempos más remotos hasta los actuales, y no solo de Occidente, sino del mundo entero. O sea que es como un hecho que hay que verificar, y estas placas que se han mostrado tienen el mismo carácter. Es un hecho, la gente cree en la religión en tal porcentaje, tal otro porcentaje, en tal momento, tal otro momento. Pero bueno, respecto de ese hecho, ¿qué distancia se puede tomar? Es decir, ¿qué reflexión se puede hacer más allá de ser parte de ese hecho? Es decir, si yo fuera encuestado, diría tanto, 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 pero no lo soy. Lo veo desde afuera y entonces tengo que pensar de otro modo. Ahora, la cultura toda ha sido impregnada por la actitud religiosa, no cabe ninguna duda, en sus momentos de mayor gloria y de más miseria. Dejémoslos de la miseria, porque eso nos pone muy patéticos y nos pone políticamente muy correctos. Estamos en contra de la Inquisición, a quien se le ocurre lo contrario. Pensemos en los momentos de gloria. Los momentos de gloria son, por ejemplo, los textos de la Biblia, el Corán, la pintura renacentista y medieval, la música de Juan Sebastián Bach, ciertos filósofos, el pensamiento de Spinoza, por ejemplo. Son momentos de gloria que tienen como telón de fondo esta cuestión, por llamarla de alguna manera. Ahora, esta cuestión, déjeme decir algo que tiene carácter de pregunta, y me parece que ordenaría un poco la cosa. No hay que hacer una diferencia entre religiosidad y religión. Cuando hablamos de religión estamos hablando de religiosidad, por eso que es fundamental distinguirla de las instituciones. Una cosa es la Iglesia Católica, es el catolicismo, o la Iglesia protestante, y otra cosa es la religión, es decir, o la religiosidad. No es lo mismo. Claro que no es lo mismo, pero aparte, nuevamente, el problema, la religión hoy
es el devoto al Gauchito Gil, nos está preguntando si Dios existe y si creó el mundo, ¿no es cierto? No se trata de negar o no negar la creación del mundo. Yo digo, el problema del mundo, si es un problema científico, lo resuelve la ciencia. Solamente que la ciencia nunca va a terminar de resolver, bueno, a ver, ¿vino de la nada? Vino de la nada. Bien, entonces quiere decir que de la nada entonces puede surgir algo. Muy bien. Entonces estamos en el concepto de creación. Se llaman fluctuaciones cuánticas. Ahora tiene usted su minuto para hablar, Alberto. Sí, eso justamente necesitaría un programa de 45 minutos y yo le explico cómo la física presenta un modelo para la existencia del universo sin creador. Pero para decirlo en 2 segundos, son fluctuaciones cuánticas que se amplifican primero y después se materializan en lo que vemos. Hay soporte teórico y experimental y muchas preguntas aún no respondidas, es cierto, sobre ese tema. O sea, se puede explicar que el universo viene de la nada en el sentido que la energía total del universo, y acá los voy a asombrar, la energía total del universo es cero. El universo es gratis, no tiene energía total. Todo lo que vemos se cancela con la energía gravitatoria que es negativa. La energía del universo es cero. No necesitamos un Dios que invierta en energía para generar el universo. Puede surgir como fluctuación cuántica. Pero de nuevo, necesitaría 40 minutos para explicarlo. If you take the good book to its literal extreme, and some people do, you can justify murder. In 1994, the Reverend Paul Hill shot and killed Dr. John Britton outside his abortion clinic in Florida. In 2003, Hill was executed for murder. But he went to his death, claiming his actions were backed by Holy Scripture. He took the law into his own hands, didn't he? No. Paul Hill, by his own testimony, acted defensively, not in retribution. That's the job of the law. The job of the law is to punish. Yeah. The job of citizens is indeed, out of love, to protect one another. To most sensible people, Bray's fellow clergyman Paul Hill looks like a dangerous psychopath, righting what he perceived as wrong by committing another, more terrible wrong. Yet people like Hill and Bray don't see the world that way. They declare that their justification is in the Bible, and by re-declaring the Bible as the absolute word of God, they give their actions validity. Where do you think he is, Paul Hill? I have high hopes that he's doing well. You think he's in heaven? Yes. You think Jesus approves of murdering doctors? Bueno, allí hay una determinada interpretación naturalmente de Dios y de la Biblia. Parece que en la Biblia hay leyes establecidas por Dios, hay una revelación divina y que hay que cumplirla. Yo creo que eso es un fundamentalismo realmente que no tiene, bueno, tiene sentido para algunos, para mí no tiene absolutamente ningún sentido. Lo que hay en la Biblia son determinadas inspiraciones, que sirven, que son orientativas, que son orientaciones, que hay que interpretarlas hermenéuticamente, ¿no? Como si fuesen órdenes taxativas de Dios, porque entonces sí estaríamos nosotros hablando realmente de una concepción autoritaria, completamente dominante y alienante, ¿no? Pero absolutamente hay otra. En la misma Biblia hay proyectos contrapuestos y hay concepciones de Dios contrapuestas. Las concepciones de los profetas, de los sacerdotes, la de la monarquía davídica, la de Miqueas, la de Oseas, etcétera, eran concepciones totalmente contrapuestas. ¿Qué reflexión ha hecho sobre los motivos por los cuales aparece esta oposición entre ciencia, conocimiento científico y religión? O sea, la ciencia, es cierto que lo que dice Rubén, que la ciencia responde un cierto tipo de preguntas con un método científico para llegar a una cierta certeza en sus respuestas. No todas las preguntas que el hombre se hace son susceptibles de ser respondidas por la ciencia, eso está clarísimo. En una serie de contextos emotivos que la ciencia no tiene no pretende responderla. Pero sí, eso no implica que le dé a la religión la exclusividad de la respuesta sobre el sentido de la vida. El sentido de la vida se lo puede plantear un hombre
y puede encontrar maravillosas respuestas en el ateísmo y negando las religiones. El humanismo ateo da unas respuestas maravillosas al sentido de la vida. No necesitamos acudir a religiones para encontrar un sentido de la vida. Con respecto a las Sagradas Escrituras, bueno, al final ya no sabemos en qué punto las Sagradas Escrituras son o no la palabra de Dios, porque siempre en todas las religiones se está mencionando que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios, que después el hombre las interpreta y se presentan infinitas interpretaciones, como dice Rubén, pero entonces, ¿qué es lo simbólico y qué es lo real en las Sagradas Escrituras? Porque, digamos, vamos a hacer un ejemplo. Inicialmente se decía, las Sagradas Escrituras se decía que en el libro del Génesis se explicaba cómo Dios inventó, o generó o creó al mundo. Hoy ningún teólogo serio, ni judío, ni católico, ni protestante va a tomar a esa descripción como una realidad. Es un mito, una descripción simbólica, es una metáfora. Bueno, fenómeno, eso es metáfora. Ahora, si seguimos avanzando, ¿en qué punto se puede decidir qué cosa es metáfora y qué cosa es la realidad? Porque el dogma de las religiones, en el dogma de las religiones hay cosas que dicen, no, esto es la palabra de Dios. Los evangelios, los evangelios que vemos hoy son ¿sabes lo que dice? Traducciones de algo escrito en el siglo II después de Cristo, después de una tradición que después fue filtrado en el Concilio del Trento en 1500, y eso hoy que tenemos, que evidentemente es una manipulación humana de una escritura que puede ser muy bello, pero que no habla nada de una realidad. Para responder a preguntas sobre el sentido de la vida, no es necesario buscar en la falsedad de lo sobrenatural o en los mitos y religiones. El humanismo ateo brinda respuestas liberadoras. Todos nacemos ateos. La creencia en Dios nos es implantada a los niños cuando aún no tienen discernimiento. Cuando ellos se hacen adultos, la implantarán y la transmitirán a sus hijos. Según Richard Dawkins, la religión es como un virus que se propaga. Para evitar el contagio es fundamental enseñarle al niño cómo pensar y no qué pensar. El religioso vive hechizado por la creencia y le parece imposible abandonarla. Otro filósofo, Daniel Dennett, los invita a romper el hechizo, a liberarse y a hacerse dueño de su destino. El ateo puede ser enormemente feliz, sentirse realizado, no le teme a la muerte, que es su último acto de vida, hace el bien por el bien en sí y no por el miedo al infierno o buscando la salvación individual. Finalmente, ser ateo no es solamente no creer en Dios, sino que es fundamentalmente creer en el hombre. No solamente el ser humano no nace ateo, sino que nace religioso. Es decir, la religiosidad no es algo inventada por los chamanes, por los brujos, ni por los sacerdotes, sino que responde precisamente a esta apertura de la razón al universo, a la totalidad, donde busca sentido, y ahí surgen las narraciones religiosas, mitológicas, que mediante los símbolos suturan lo que son las grandes fracturas del ser humano, es decir, el sufrimiento, la fragilidad, la muerte, etc. La ciencia da conocimiento que da poder. ¿Cómo se utiliza ese poder? No depende de la ciencia, depende precisamente de los valores éticos, o sea, depende de una cosmovisión. Esa cosmovisión es una cosmovisión ya sea religiosa, filosófica, teológica, ¿no es cierto?, donde está incluida lo científico, pero no es lo científico el que da las cosmovisiones. El científico no puede dar cosmovisiones. La ciencia siempre es ciencia de lo particular y siempre da poder. Las guerras, la tortura, los campos de concentración han sido fermento de ciencia. Realmente han hecho avanzar enormemente la ciencia. A medida que avanza la ciencia, avanza el instrumento de poder, que puede ser utilizado bien o mal, pero eso no depende de la visión científica, sino de la visión filosófica, teológica o religiosa. Con esta disposición creo que Paenza resolvió el problema fundamental de la religiosidad, que es el tiempo. El tiempo es el problema principal del sentido y la actitud religiosa tiene que ver con el sentido y en última instancia tiene que ver con el tiempo y con la muerte. Esos son los temas que realmente están detrás de una discusión de este tipo. Pero bueno, aparte de eso,
Yo quiero decir que, bueno, la cantidad de elementos que nos han provisto son de una gran riqueza. Pero quiero decir esto, un poco en favor de ambas posiciones, ¿no? Yo sigo pensando que hay una diferencia entre religiosidad y religión. Religión comporta una organización determinada. La gente se guía por las instituciones religiosas. Religiosidad es otra cosa. La religiosidad es una relación que uno puede tener con el misterio, de alguna manera. Digamos, la ciencia resuelve misterios objetivos, pero no resuelve problemas subjetivos necesariamente. El psicoanálisis precisamente ha intentado reconocer todos esos misterios, todo lo no resuelto en el individuo, y ha tratado de darles una solución racional por otro lado. Es decir, que ha hecho una cosa, digamos, ha tratado de ligar ambos campos, sin los cuales esa religiosidad y la posibilidad de un pensamiento, la cultura no podría proseguir. Rubén dijo, la ciencia da poder, y vinculó a Auschwitz, no hubiera sido posible sin la ciencia. Tal asociación es de una fuerza enorme. Frente a esa uno puede decir, bueno, la Inquisición era también muy poderosa y no se basó en la ciencia, pero me parece que eso es como reproduce esa oposición que no solo se plantea acerca de cómo se creó el universo, sino, por ejemplo, cada vez que aparecen tecnologías que permiten introducirse en nuevas dimensiones de lo posible, aparece generalmente un pensamiento que, basado en las religiones, muestra a ese nuevo conocimiento como una amenaza potencial a la humanidad. Y tengo que cortar. Creo que sería muy importante que se reflexionara, que la gente que nos está escuchando siguiera pensando sobre eso, y que pensara al mismo tiempo todos esos mundos que se han abierto gracias al conocimiento científico.